¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y los invito a que nos conectemos a través de redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter en @PetarOstoich, también en Instagram en @PetarOstoichOficial, y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo un gran invitado y nos acompaña directamente desde Estados Unidos, desde el gran estado de Texas, Humberto Olivo. Humberto es socio gerente de Volpi Venture, firma de capital privado en Austin, Texas, y fundador de Innovation Texas, una iniciativa de innovación para cleantech, healthtech y las transiciones de la economía digital y circular. También es fundador del Centro de Innovación Fireware en Texas y miembro de la junta asesora del International Supply Chain Education Alliance, con experiencia en fusiones, adquisiciones, capital privado, banca de inversión, trabajando para Citibank y Santander en América Latina. Humberto ha invertido, cofundado, respaldado varias iniciativas de tecnología en Estados Unidos y América Latina en tecnología, energía, bienes raíces, infraestructura, salud, smart cities y medios. Todos temas que vamos a tratar en este gran capítulo. Humberto, muy bienvenido a Revolución Circular. Peter, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y poder compartir con tu auditorio todos estos temas tan interesantes y tan actuales, ¿no? Así es, y tú particularmente estás involucrado en muchísimos temas, y para mí es un capítulo muy especial, Humberto, porque he tenido la suerte en este podcast de tratar temas bastante diversos, tocando distintas industrias que tú también estás involucrado, pero todas ellas tienen un punto en común, que es el acceso al capital. Y la economía circular, para todos los que ya se han adentrado un poco en el tema, sabemos que es un modelo económico que es muchas veces intensivo en capital, particularmente, y lo vamos a tratar un poco más adelante, el producto como servicio y otros modelos que requieren de un financiamiento y un apoyo que puede ser importante en un comienzo. Además, Humberto, a mí también me ha tocado, quizás tengo la suerte de ver cómo el capital privado, private equity, venture capital, ha crecido casi 10 veces en estos últimos 10 años, pasando de fondos que eran de 0,2 billones de dólares, hoy alcanzando más de 2 billones. ¿Cómo ves tú, con tu experiencia, la importancia de esta industria, de este sector de la industria, y cómo se está moviendo hoy en este nuevo mundo de la economía circular? Pues es una pregunta muy interesante, porque yo creo que cuando vemos el tema de economía circular, es todo un sistema, y la gente, dependiendo a quién le preguntes, en qué industria esté, lo ve diferente, ¿no? Desde el tema de nada más reciclaje, que es muy común en Estados Unidos. Seguimos todavía pensando que la gran parte de la economía circular es el reciclaje. Pero también tienes la otra parte, ¿no? Que es, por ejemplo, y ahorita lo platicábamos antes, ¿no? La minería, el uso de los recursos de la tierra. Entonces, si te pones a ver ese otro extremo, entonces empiezas a hablar, por ejemplo, de los famosos, por ejemplo, green bonds o sustainable bonds, ¿no? Entonces, para la parte de financiamiento o de recursos financieros, creo que es una gama muy, muy amplia, ¿no? Porque tienes desde los mercados de capitales, que pueden ser, por ejemplo, de deuda, donde están los green bonds, los sustainable bonds. Ahorita una tendencia nueva que están los sustainability linked bonds, para aquellos actores que no tienen activos, digamos, verdes, pero que sí están de alguna manera impulsando, desarrollando temas que van a tener impacto en esos activos verdes, ¿no? Entonces, esos Sustainable Linked Bonds o bonos ligados a sustentabilidad también está siendo una tendencia muy fuerte. Entonces, tienes el mercado de capitales, y luego tienes pues una gama muy amplia de jugadores, desde los institutional investors, ¿no? Los inversionistas institucionales, que son desde los BlackRocks, Private Equity, hasta la banca de inversión, hasta las aseguradoras, los fondos de pensiones, los fondos soberanos, ¿no? El Sovereign Wealth Fund, ¿no? Como el de Noruega o los de Arabia. Y pasas todavía toda una gama de, por ejemplo, el Venture Capital para generalmente startups, y pues te puedes seguir hasta la parte de crowdfunding, ¿no? Que pues ya es la parte, digamos, más atomizada de todo este espectro. Entonces, cuando hablas de financiar economía circular, es
pues depende de qué parte de la economía circular, ¿no? Porque hay, como decía, desde la parte de mercados de capitales, ¿no? Tienes, por ejemplo, los bonos verdes que en 2020 estuvieron un poco tranquilos en cuanto a emisión. Moody's acaba de sacar hace un par de semanas un reporte donde esperan que 2021 sea una emisión arriba de 300 billones de dólares de emisiones nuevas de green bonds, ¿no? Entonces se viene una ola importante de emisión de instrumentos en el mercado de capitales grande para este tipo de iniciativas o de proyectos. Y luego tienes también el financiamiento por parte de los gobiernos, ¿no? Tienes en Europa, pues está el Green Deal europeo con el Circular Economy Action Plan, que es una parte importante del plan del Green Deal europeo, en donde hay una cantidad importante de recursos para iniciativas circulares, ¿no? Por el otro lado tienes a la nueva administración del presidente Biden con un plan extremadamente agresivo, nunca antes visto en la historia de la humanidad, donde estás hablando de arriba de 6 trillones de dólares en el transcurso de 8 años, en 3 grandes planes, ¿no? El primer plan era el plan de rescate, que era muy, tratar de rescatar la economía y a las familias y a las empresas que no murieran, generalmente las pequeñas y medianas empresas. Después tienes el otro tranche, que es el que le llamaron el Jobs Plan, que es el de infraestructura, que estás hablando de 1.8 más o menos trillones de dólares para temas de infraestructura. Y por infraestructura viene desde la parte tradicional de carreteras, puertos, hasta la parte de infraestructura digital, ¿no? La conectividad, que eso va a tener un impacto muy fuerte en diferentes industrias y sectores. Y incluso la infraestructura natural, ¿no? ¿Cómo podemos usar a la naturaleza como infraestructura clave, sobre todo con el cambio climático y en las costas, ¿no? Donde en lugar de poner una barrera de cemento, puedes poner, por ejemplo, manglares o tratar de generar más recursos naturales que te sirvan de protección. En fin, y eso pues tiene que ser financiado. En el pasado no se había podido hacer por falta de la tecnología que te pudiera permitir medir y estandarizar y por lo tanto evaluar, ¿no? Cuánto vale esa infraestructura y por lo tanto cuál es mi retorno si invierto, ¿no? Entonces, estamos viendo toda esa cantidad de recursos por parte de los gobiernos, estamos viendo nuevas tecnologías que te permiten medir y estandarizar las valuaciones y por lo tanto lo hacen más fácil para los inversionistas institucionales de entrar. Entonces tienes el mercado de capitales, los mercados financieros, digamos, gubernamentales. Después tienes, por ejemplo, el capital privado, lo que tú comentabas, ¿no? Por ejemplo, los BlackRocks del mundo. BlackRock, no sé si mucha gente está familiarizado, pero tiene un fondo de inversión para economía circular exclusivamente, que se lanzó, creo que fue a finales del 2019, tiene un poquito más de un año, es bastante reciente, de 1.6 billones de dólares. Entonces es un fondo que digo, en los grandes números no es tanto, pero bueno, 1.6 billones para un BlackRock que está dedicado únicamente a economía circular, pues sí te habla de la seriedad que están viendo los inversionistas institucionales a este nuevo modelo económico, ¿no? Que ya no es el lineal, sino es el circular, tratar de mantener los recursos en la economía, tratar de diseñar nuevos productos y servicios que no estén lineares, que no acaben como desperdicio o basura, y también pues que aquellos que sí tienen esa parte final, cómo podemos rescatarlos y usarlos para otras industrias o otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces, la parte de private equity creo que es muy importante. Después tienes la de venture capital, que estamos viendo también una locura de inversión en capital de riesgo en temas de economía circular y sobre todo desde startups pequeñitas que pueden poner el usar como servicio. Por ejemplo, tuvimos un evento de economía circular hace unas semanas donde se presentaba una empresa que se llama Boro Baby en Nueva York, que lo que usa es reciclar y reusar la ropa de bebé.
¿no? Para los bebés. Entonces ya cuando no les queda a tus hijos la ropa, pues la meten en esta plataforma y pues se vuelve a usar con niños más pequeños, ¿no? Entonces, algo que antes a lo mejor no pensabas, ahorita está de moda, ¿no? En Nueva York es como la moda poder usar ese tipo de prendas que traen una historia y ya las usó otro niño. Entonces, creo que hay muchos recursos para temas de startups. Otro importante, por ejemplo, es el desarrollo de los marketplaces, ¿no? Que puede venir desde la parte nada más de intercambio de materiales hasta la parte pues de la economía compartida, ¿no? O el shared economy, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo mucho. Y por el otro lado, aparte de estos mercados capitales, financiamiento gubernamental, private equity, venture capital, otra parte muy importante es, creo que la filantropía. O sea, grandes inversionistas, bueno, no les llamemos inversionistas, grandes entidades, por ejemplo, como Novo Nordisk Foundation, ¿no? Novo Nordisk es uno de las entidades filantrópicas más grandes del mundo, que más recursos destina a la filantropía, y en Dinamarca, por ejemplo, y tienes otro, Realdania, que es otra empresa danesa filantrópica, que destina una cantidad brutal de recursos, sobre todo para desarrollar iniciativas en las ciudades, ¿no? Entonces, si la economía circular, donde más puede, digamos, impulsarse es en las ciudades, pues ahí hay recursos importantes de estas entidades filantrópicas, ¿no? Y tienes, obviamente, los grants para investigación en las instituciones académicas y sobre todo en Europa lo vemos mucho, con el EIT, ¿no? Que es el European Innovation and Technology Institute. Entonces creo que es un momento muy interesante porque hay muchos recursos, ¿no? Entonces yo creo que para aquellos involucrados en la economía circular hay muchas avenidas, ¿no? Dependiendo de qué tipo sea tu proyecto o hacia dónde lo quieras llevar o en qué sector estés, tienes un abanico enorme de acceso a recursos que creo que es un momento muy interesante. De hecho, hiciste una descripción perfecta y creo que todas las personas que nos acompañan hoy van a quedar clarísimos también en cuáles son cada uno de los actores y la oportunidad, que también lo estábamos conversando un poco fuera de cámara, que de hecho yo en muchas de mis presentaciones también uso el esquema de los ciclos económicos y tecnológicos de la profesora Carlota Pérez, y justamente coinciden, ¿no? Que siempre al comienzo de una nueva era dorada, comienza lamentablemente por una crisis o por una situación complicada, que en este caso sin duda fue el COVID. Y te quería llevar un poco a eso. Creo que existe definitivamente un antes y un después de esta crisis tremenda que nos está tocando vivir a todos, pero que creo que también fue el catalizador de que muchas ideas, muchas tecnologías comenzaran a converger y se comenzaran a acelerar. Víctor Hugo lo decía, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su minuto. Yo creo que el minuto de la economía circular se vio sin duda acelerado por todo lo que está ocurriendo. Tú escribiste incluso un artículo, las crisis no se deben desaprovechar. ¿Cómo estás viendo y cuál ha sido el efecto del COVID-19, esperando ya una recuperación económica, esta necesidad de acoplar el desarrollo sostenible con la recuperación económica para un mundo post-pandemia? ¿Cómo ves que ha acelerado la economía circular y también la transición, que tú hablaste muchísimo de tecnología, hacia la cuarta revolución industrial, que es un tema central de este podcast, y a esta nueva era digital en el mundo del financiamiento y de la tecnología en el que tú estás participando? Pues mira, igual creo que es un abanico muy amplio. Lo que dejó muy claro COVID, bueno, entre muchas otras cosas, es, por ejemplo, la fragilidad de las cadenas de suministro, ¿no? O sea, todo lo que es el supply chain de cualquier industria, ¿no? Lo vimos obviamente en la parte de las vacunas, pero en la parte de la cadena de suministro de elementos, por ejemplo, para los teléfonos celulares, ¿no? Para las cadenas de alimentos. Bueno, aquí todas las cadenas de suministro. Los respiradores también fue un tema. Exacto, o sea, todas las cadenas de suministro de cualquier industria, fue un momento de ver la fragilidad de esas cadenas de suministro, ¿no? Creo que esa offshore
tendencia de offshoring todo, ¿no? Donde me cuesta más barato, aunque sea hasta el otro lado del mundo. Creo que tiene sus ventajas, pero aquí se demostró o se vio, se confirmó la poca resiliencia y fragilidad de las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser un tema bien importante que apenas estamos viendo por dónde va a ir. En febrero, el 24 de febrero, el presidente Biden lanzó una orden ejecutiva para revisar todas las cadenas de suministro de Estados Unidos que sean consideradas como críticas o claves, que son muchas, no nada más las de seguridad nacional, sino se están revisando todas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Ya ha habido varias señales en el sentido de aquellas empresas que estén offshore o que tengan varios temas de offshoring, van a tener más temas impositivos, fiscales, como castigos si tú quieres, y aquellas empresas que tengan el nearshoring o el regreso de sus cadenas de suministro a Estados Unidos van a tener incentivos o subsidios fiscales, ¿no? Entonces, creo que nada más por la parte digamos, monetaria o económica, pues va a hacer mucho sentido regresar parte de esas cadenas de suministro y tratar de hacerlas más cortas. En el caso de Estados Unidos, pues en la región de Norteamérica, que es México, Canadá, Estados Unidos. Entonces, ese por un lado de política pública, creo que va a ser muy interesante. En el caso de la Unión Europea estás viendo lo mismo, también ciertas iniciativas o regulaciones para pedir cierto contenido de recursos reutilizados o reciclados de la Unión. Y también, por ejemplo, pasarle la responsabilidad al productor de ciertos, por ejemplo, en el caso de los eléctricos, ¿no? Que tienes la obligación de reparar esos productos eléctricos o electrónicos 10 años en el caso de la Unión Europea, ¿no? Entonces, creo que vas a ver un recorte en algunas industrias más, en otras menos, pero ese recorte de cadenas de suministro, ¿no? Por un lado. Entonces, ese va a ser un punto muy interesante post-COVID, cómo cambia el comercio internacional y las cadenas de suministro. Por el otro lado, creo que también el hacernos más conscientes, y te lo puedo platicar desde Texas, ¿no? Un estado enorme con muchos recursos, donde jamás pensamos que se fuera a acabar los recursos naturales, pero tuvimos un evento muy trágico hace varios meses en donde tuvimos temperaturas nunca antes vistas negativas, o sea, de congelamiento, y en donde el grid eléctrico pues no estaba preparado, jamás había estado preparado para esos eventos, ¿no? Entonces tuvimos una crisis energética en Texas, que nadie lo pensaría. Paradójico. Paradójico, que creo que fue una llamada de atención, un wake-up call muy fuerte para muchos políticos, para empresas, para la sociedad, en el sentido de el cambio climático es real, ¿no? Ya no es una cuestión de si eso no es, sino qué podemos hacer para tener un impacto positivo en esta crisis climática, ¿no? Entonces, creo que eso se está demostrando con el Green Deal europeo y ahora con la agenda de cambio climático del presidente Biden. En los primeros 100 días pues, se firmaron una bola de acuerdos, se tuvo el Summit hace 2 semanas mundial de cambio climático convocado por Estados Unidos. Entonces creo que esa conciencia de que sí hay una crisis, pre-COVID veías el Fridays for the Future, creo que se llamaban, ¿no? De todos los jóvenes que empezó con Greta Thunberg en Suecia, pues haciendo una huelga los viernes en las escuelas para hacer conciencia de la crisis climática. Creo que ya pasamos a la segunda etapa en donde, ok, ya no es un tema de si hay o no, sí existe, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro entorno? Y en ese sentido, creo que también el impulso que se le está dando a todo el tema de clean tech, de carbon tech y de deep tech, que muchas están relacionadas y si quieres ahorita puedo explicar un poquito qué son, pues está teniendo muchos recursos, mucho interés y una tendencia muy fuerte a crecer en los próximos 5 años de manera muy importante, ¿no? Sí, te agradecería que pudieras explicarlo un poco más porque definitivamente Clean Tech
y siempre lo hemos dicho, no podemos entender la economía circular ni las tecnologías de la cuarta revolución industrial sin un grid o sin una red energética que sea limpia. Definitivamente también lo que estamos hablando desde este podcast y lo hemos propuesto muchas veces es que no solamente vamos a tener un internet que es el de la información que conocemos, sino que vamos a tener múltiples internet que va a ser de la información, del transporte, de la energía y por qué no hasta del dinero, si es que nos metemos en algunos temas. Pero el tema de Deep Tech no lo había escuchado, así que si nos puedes explicar un poco. Sí, creo que son, a veces son diferentes caras de una misma moneda. Así más o menos. O sea, Climate Tech pues, es todo lo que tenga que ver con algo que impacte la crisis climática. Pero el tema de Deep Tech, yo creo que es esa, pues a lo mejor cuarta, quinta revolución industrial en donde tuvimos esa gran ola de digitalización y de, por ejemplo, plataformas meramente digitales, ¿no? Los bits, ¿no? Entonces, de ahí surgió pues, todas las plataformas que conocemos, tanto las plataformas sociales como los Facebook, Google, de ahí surgió Amazon, de ahí surgieron todos los Uber, etcétera, que son al final plataformas digitales, ¿no? Y soluciones digitales. Pero Deep Tech se refiere más a aquellas soluciones donde está el mundo real y el mundo digital, o sea, esos bits y átomos, ¿no? Justamente. Exacto, en donde tienes, por ejemplo, soluciones que lo estás viendo, por ejemplo, con SpaceX, ¿no? De Elon Musk o Tesla, ¿no? Que ya es la parte digital pura con la parte científica en el mundo material, ¿no? Claro. Entonces, cuando las unes, pues empiezas a tener soluciones como las del espacio, ¿no? Que ese es otro tema también muy pues, loco, ¿no? Pero que ya lo estamos viendo actualmente. Y muy circular, por lo demás. Y muy circular, en donde también si te pones a ver, la otra vez platicaba con unos amigos de todos los desechos y basura espacial, ¿no? Que es una locura. Así como hablas de, por ejemplo, la isla de plástico que está en el océano, pues también hay infinidad de desechos y basura, si le podemos llamar basura, hasta ahorita, espacial, ¿no? De satélites y de cohetes, etcétera, que están rodeando la Tierra, que en algún momento yo creo que se va a volver oro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos volvernos mineros de todos esos pues, desechos espaciales que al final pues, son grandes minerales que puedes usar para otras industrias o reusar, como en el caso de SpaceX, de reutilizar los cohetes, ¿no? Así es. De regresarlos y que no se queden allá como desechos, sino regresarlos, volverlos a darle su limpiadita y volverlos a utilizar para otra aventura. Entonces, básicamente Deep Tech es eso, ¿no? Es esa unión entre el mundo meramente digital, que se usaba para plataformas digitales como estas que mencionamos, pero ya con la parte material y la ciencia. Entonces, tiene un enfoque más de ciencia y más de resolver problemas, ¿no? Generalmente en el pasado era, descubrí esta tecnología o tengo esta tecnología, ¿cómo la meto en algún lugar o en alguna industria? Ahora es más, ¿cuál es el problema y cómo puedo solucionarlo con la tecnología que existe? Entonces, creo que es una diferencia que puede ser sutil a veces, pero es diametralmente opuesta, ¿no? Una es en base a buscar la solución y ver dónde metes esta tecnología, y la otra es buscar el problema y después con la tecnología que existe o la que podemos desarrollar, cómo solucionamos el problema, ¿no? Entonces, Deep Tech es más problem-oriented, yo diría. Muy, muy interesante. Y tocaste temas que definitivamente también respaldan esta necesidad de tener smart money, tener fondos, tener organizaciones financieras que entiendan y que estén estimuladas a invertir en este tipo de empresas, pero también por el lado de los emprendedores y los empresarios tenemos el deber de generar modelos de negocio que sean sostenibles en el tiempo. Y por eso desde este podcast siempre hemos señalado, y tenemos que decirlo a viva voz, la economía circular es una gran oportunidad de negocio y por lo tanto la única forma de que viva es a través del flujo de caja, y para ello tenemos que tener modelos de negocio que sean serios, que sean sostenibles en el tiempo. Pero además agregaste, yo creo que dos variables que son muy interesantes y que también nos dan esta señal de que el mundo está cambiando.
está incorporándose un tema de geopolítica nuevamente que quizás por muchas décadas había quedado fuera. Y yo creo la idea que nosotros la hemos acuñado, pasar de esta globalización a una glocalización, que es pensar global pero actuar local. Y creo que este acercamiento de las cadenas es súper interesante. Y con esto yo quería pasar al siguiente tema que lo vemos en tu pantalla, que tú estás en un estado que todo el mundo conoce, que es bullante, que quizás para muchos que estamos en el mundo de la economía circular ya durante años, sabemos muchísimos casos sobre Europa, sabemos casos, espero que también a través de este podcast, de Latinoamérica, y no, cuando hablamos de Norteamérica de repente se desconoce qué está pasando. Quizás en Norteamérica hasta México sí conocemos también porque hemos invitado a mucha gente del podcast y ahora a ti. Pero ¿qué está pasando en Estados Unidos a propósito de este nuevo impulso que hay, a propósito del estímulo del Green New Deal que viene desde Europa? Yo sé que Austin, Texas, que es una ciudad donde tú estás, también está bullante de actividades, también yo creo que incorporando un poco el tema de geopolítica, atrayendo inversiones. Se vino SpaceX, se vinieron otras empresas, lo hablamos en una conversación antes, se fue hasta Joe Rogan Podcast a Austin, Texas. ¿Qué está pasando en ese maravilloso estado? Pues bien lo dices, es una locura. Yo te diría, el año de la pandemia ha sido una llegada y atracción de empresas de todo tipo. Lo mencionaste, Tesla, SpaceX, obviamente. SpaceX, digamos que podría ser más natural porque pues tienes NASA cerca de Houston, pero bueno, está aquí, Tesla se vino para acá, Oracle se movió a Texas, Hewlett Packard está en Texas. Y yo te diría que cada semana estamos teniendo nuevas empresas que se están mudando de diferentes estados, incluso de Nueva York, mucha gente de Nueva York. Y tú lo mencionaste, Austin siempre ha sido bueno, es la capital de Texas, pero siempre ha sido una ciudad muy innovadora, con grandes universidades, mucho emprendimiento. En el tema de Health Tech, por ejemplo, con Dell también, es una de las empresas icónicas de Texas. Y hemos estado viendo cada vez más emprendimiento, más fondos de inversión que se mueven a Austin. Actualmente estamos viendo mucho, y tuvimos hace un par de semanas 2 misiones de Canadá por el tema de Carbon Tech. Carbon Tech básicamente es muy rápido cómo capturas, utilizas o almacenas el CO2. Y la tecnología, en el caso de Canadá, que son líderes en Carbon Tech, viene prácticamente de Calgary, donde está la capital de energía, digamos, de Canadá, y donde utilizaban ese CO2 para inyectarlo a los pozos petroleros y poder sacar más petróleo, ¿no? Entonces llevan muchísimos años desarrollando tecnologías que en ese momento eran para sacar más petróleo, y paradójicamente ahora es para, digamos, limpiar todo el entorno. Y en el caso de Texas, pues tú sabes también que es la capital petrolera de Estados Unidos, y en donde hay muchas oportunidades para también desarrollar soluciones de Carbon Tech. Entonces, ya hay una relación muy fuerte, van y vienen emprendedores y fondos de inversión que se están generando tanto en Calgary como en Austin para todos los temas de Carbon Tech. Y actualmente, con una administración en Estados Unidos más abierta y más pro ayudar al cambio climático, más de volver a hablar con nuestros aliados y amigos en el mundo, de una manera muy rápida ha empezado a generarse otra vez esa actividad entre Europa y Texas, de emprendimiento de fondos de inversión de los dos lados, ¿no? Hacia Texas y desde Texas hacia Europa. Entonces, estamos muy contentos porque sí vemos una actividad brutal en los últimos meses y que solo veo que se siga acelerando, ¿no? En el caso de Texas con Latinoamérica, creo que hay oportunidades muy interesantes y lo platicamos la otra vez, ¿no? Chile es el líder por mucho en América Latina en temas de economía circular y de emprendimiento. Entonces creo que es muy natural poder ligar ese ecosistema con el ecosistema en Texas, sobre todo que en Texas tenemos una población grande hispana. Entonces creo que es muy natural que se pueda dar esos puentes y fortalecer esos ecosistemas de colaboración entre Latinoamérica y Texas.
Entonces, creo que vienen tiempos muy interesantes de soluciones pues para poder atacar estas crisis que son reales, ¿no? Y que tenemos que abordar pues ya nos tardamos. Entonces, creo que el tema de emprendimiento, que en los años pasados se veía como aquellos jóvenes que salieron de la universidad o están en la universidad, quieren hacer un startup y era como, pues sí, ¿no? Creo que estaba mal entendido y el emprendimiento ahora es realmente generar soluciones importantes. Lo estamos viendo en Europa también con la cantidad de dinero que se está destinando y fondos europeos a los ecosistemas de emprendimiento, lo que se conoce como el Cascade Funding, en donde se destinan 200 billones de euros y de ahí pues, se desparraman a los diferentes países y a las diferentes industrias para temas de emprendimiento, ¿no? Entonces creo que ya ese concepto del emprendimiento es el joven que está pensando en un startup, está cambiando, ¿no? Ya mucha gente está pensando seriamente cómo puedo ayudar a generar soluciones y productos y servicios que impacten, que tengan un impacto fuerte en el mundo. Y eso también, si lo traduces a los grandes inversionistas institucionales, estamos viendo el tema de ESG, ¿no? Que es el Environment, Social y Corporate Governance, o sea, la parte medioambiental, social y de gobernanza corporativa, que antes era como un nice to have, ¿no? Que sí, a lo mejor sí, y eres una empresa buena. Ahorita los inversionistas institucionales ya te lo están exigiendo, ¿no? Y ya tenemos la tecnología para poder tener métricas, estándares y poder comparar cómo están los corporativos trabajando en esos temas de medioambientales, sociales y de transparencia, ¿no? Justamente ese creo que ha sido el aporte de la economía circular, ¿no? El pasar de esa, que era casi como aspiracional, a demostrar que además es un buen negocio, que las empresas que conocen sus flujos de materiales, que controlan su huella de carbono, están ahorrando dinero y están generando una mayor oportunidad de negocio. Otra cosa que señalaste también, es esta transición que yo la comparto desde mi papel de Endeavor Chile, este nuevo emprendedor que justamente con lo que señalaste del Deep Tech está ya pensando emprendimientos de otro nivel, de otra magnitud, y por eso es tan importante el seguir educando qué es la economía circular, y desde ese sentido yo también te felicito que tú en tu posición desde tu empresa de financiamiento estés educando a todas las personas. Y quería preguntarte sobre uno de tus últimos proyectos, yo me atrevería a decir, que es esta iniciativa de mostrar y de impulsar la economía circular a través de una serie de seminarios que va a ser, yo creo, casi un curso de perfeccionamiento en economía circular que se llama Circular Next North America, que está comenzando hoy, y que te agradecería muchísimo que nos comentaras qué te motivó a desarrollarlo y cuáles van a ser las fechas y las actividades que se van a desarrollar. Claro, gracias, Peter. Pues mira, la iniciativa nació por algunos proyectos que tenemos en el norte de Europa de energía limpia, y tenemos una buena relación con, sobre todo, los países nórdicos y los bálticos, y en una plática con Sitra, que es el fondo de innovación del gobierno de Finlandia, fue que me enteré de el World Circular Economy Forum que llevan haciendo, si no me equivoco, hace 6 o 7 años, alguna cosa así, cada año en el mes de septiembre. El año pasado iba a ser en Toronto, en Canadá. El gobierno canadiense estaba muy interesado en llevar el foro hacia Canadá. Se canceló por COVID, y este año va a ser en septiembre, 13, 14 y 15 de septiembre, va a ser el Foro Mundial de Economía Circular en Toronto, organizado por el gobierno de Canadá y el gobierno de Finlandia. Y entonces, al tener ese enfoque de Norteamérica, una de las cosas que yo comentaba era, sigue habiendo mucho desconocimiento en Estados Unidos, sobre todo, de lo que es economía circular. O sea, tenemos muchas cosas, pero con otros nombres, ¿no? Sustentabilidad, que para mí es muy ambiguo, o la parte de reciclaje, que pues es la última parte de la economía circular, que es la que no queremos, ¿no? O tratamos de crear menos basura para que no tenga que reciclarse. Entonces, mi propuesta fue crear este serial donde tocáramos diferentes temas de la economía circular para crear interés, educar un poco en el tema de economía circular, buenas prácticas, experiencias del mundo,
y empezar a generar ese momentum hacia septiembre en Norteamérica. Entonces, a Citra le gustó mucho la idea, somos un side event oficial del World Circular Economy Forum, y arrancamos el primer evento el 9 de marzo. Fue el primer evento que tuvimos. Generalmente lo hacemos un keynote y 2 paneles de discusión con algunos expertos que compartan su experiencia. El primero fue el 9 de marzo, que fue el Digital Circular Economy, que básicamente tocaba el tema de cómo la tecnología digital puede escalar o ayudar a escalar, y es un facilitador de la transición hacia una economía circular. Y tuvimos gente muy interesante del European Policy Institute, gente por ejemplo, de los nórdicos, de Canadá, de Estados Unidos. Tuvimos el otro que era de innovación y emprendimiento, cómo está el emprendimiento impulsando soluciones, productos y servicios para la economía circular. El día de mañana, 11 de mayo, tenemos lo que es el Circular Economy Roadmaps, o los mapas de ruta de la economía circular, que por cierto vamos a tener la experiencia de Chile, que es el país en Latinoamérica que lanzó su primera hoja de ruta para hacer esta transición de la economía circular, que se me hace fenomenal todo el trabajo que realizaron en el país, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente. Y las experiencias también de la hoja de ruta, por ejemplo, en regiones, no países ni ciudades, sino en las regiones, en Suecia, y por ejemplo vamos a tener la experiencia de Oslo, cómo hicieron todo el mapa de ruta para la ciudad de Oslo en Noruega. Y el segundo panel va a ser de Cleantech, ¿no? Del qué está pasando, justo lo que platicamos en Canadá, en Estados Unidos y en el mundo para los temas de Cleantech. En junio, a finales de mayo vamos a tener otro que va a ser de diseño y educación, cómo a través de la educación y desde una edad muy temprana inculcar ese modelo de economía circular a los niños. Después vamos a tener otro foro en junio, el 8 de junio, de turismo. El turismo, el Circular Smart Destinations le pusimos, el turismo inteligente o destinos inteligentes circulares, que es un modelo, cómo podemos ayudar a la industria turística a volver a generar valor, a recuperarse, bajo modelos de economía circular y sustentabilidad, ¿no? Que creo que se va a ser muy interesante. Vamos a tener otro de ciudades, ¿no? De cómo podemos aplicar modelos de economía circular para las ciudades. ¿Te acuerdas que se hablaba mucho hubo una tendencia de Smart Cities y todo era claro. Smart Cities? Y era pues, simplemente cómo meto la tecnología a una ciudad. Entonces, de repente un sensor ya hablaban de tener un Smart City, ¿no? Cuando la economía circular sí te habla de un modelo más integral, más medible y más estándar, que creo que puede ayudar mucho también a las ciudades a ser, digamos, más sustentables, ¿no? Y por último, en el mes a finales de junio, vamos a tener todo el tema de mercados de capitales, financiamiento, fondos de inversión, un poco lo que hemos platicado brevemente ahora, de qué está pasando con esos, digamos, financieros en el mundo y cómo pueden ayudar a la economía circular. Una cosa que se me olvidó platicar, por ejemplo, también esas nuevas plataformas de fintech, cómo fintech también puede ayudar a esa transición de economía circular de diferentes formas, e incluso cómo los nuevos modelos y vehículos en los mercados de capitales, y seguro lo han oído mucho últimamente, los SPACs, ¿no? Sí. Esos Special Purpose Acquisition Companies, que ya un startup que empieza a crecer un poco, pensar en un IPO en el mercado de valores, pues era muy complejo, muy caro y muy a largo plazo. Cuando ahora tienes vehículos que no son nuevos, pero volvieron, digamos, a estar en boga, que te permiten, como un startup ya mediana, poder tener acceso a los mercados de capitales o alistarte en mercados de capitales con un SPAC, ¿no? Y bueno, y otros mercados también de capitales, como Europa lo ha hecho con Funderbeam, que es una plataforma digital que lo que hace es unir a esos startups con esos inversionistas, y entonces de alguna manera les estás dando ese mercado, digamos, público en una plataforma diferente a los Nasdaq y a las bolsas de valores tradicionales. Entonces, cosas muy interesantes que están pasando.
Increíble y felicitaciones. Y yo creo justamente es lo que queríamos mostrar en el capítulo de hoy, ¿no? Que existe una industria ya de otro nivel, yo creo, muy interiorizada en los cambios tecnológicos y en estos cambios de modelo, incluso económico, que están buscando este tipo de emprendimientos y empresas para esta nueva era de la cuarta revolución industrial y de la era digital. Humberto, lamentablemente, yo no tengo duda que podríamos estar hablando 5 horas, muy interesante, y sin duda que te voy a seguir invitando y vamos a colaborar. ¿Alguna página donde quieres invitar a los que nos escuchan a conocer más del evento o de tu empresa? Mira, las fechas y el contenido de los eventos los pueden encontrar en la página de Texas Project, es thetexasproject.com. Ahí vienen todos los eventos que estamos sacando de economía circular, que como te menciono son de aquí hasta junio. El verano todavía no tenemos nada listo, pero seguramente en las próximas semanas vamos a sacar algo con la idea de darle continuidad hasta septiembre, que sea el foro Perfecto. Mundial de Economía Circular. No tengo duda que va a salir algo nuevo, Humberto. Seguramente. ¿Alguna página más que quieras compartir? Bueno, en LinkedIn. Muy activo, muy activo. Me encanta. En LinkedIn, soy Humberto Livo, estoy en LinkedIn. Ahí estoy posteando, no nada más los eventos que tenemos, porque este es un serial con la idea de fomentar el interés en la economía circular, pero también pues, muchos de los eventos que se están realizando en Latinoamérica, que de hecho, por cierto, Chile va a tener un par de eventos en las próximas semanas también muy interesantes. Entonces, pues sí, ahí estamos también a las órdenes de... Perfecto. Si me quieren contactar por ahí, encantado de... Sí, muy activo en LinkedIn y muy interesante lo que compartes. Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Revolución Circular. Peter, fue un gran honor. Muchas gracias por tenerme. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en este nuevo episodio. Y recuerden que los invito la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la cuarta revolución industrial. Nos vemos.